Es- el artículo de opinión es un tipo de texto periodístico profesional, género de opinión de prensa, en el que el escritor o periodista da su punto de vista, evaluación y racionamiento referente a un tema en específico. Normalmente se trata de temas o tópicos que tienen que ver con las noticias o con sucesos de importancia cultural, económica, científica, artística, etcétera, los cuales pueden ser contemporáneos o antiguos. La principal diferencia entre el artículo de opinión y otros tipos de textos periodísticos es que en los demás se le da preferencia a la noticia o evento que se describe. Y en el de opinión, lo más importante son las ideas o argumentos del autor. Ok, listo, Valeria. Entonces, nuevamente, para ti, ¿quién crees o cuáles personas serían las que escriben este tipo de artículos? ¿Qué Mm, tipo de personas? mm, pues para mí, las personas que escribirían estos tipos de artículos serían como los periodistas, Ok, como que escribieran su opinión sobre alguna noticia o algún suceso que haya pasado. ok, listo, Valeria, muy bien. Quiero escuchar, por favor, a Emily. ¿Te sirve el micrófono? Sí, señora. Listo, Emily. Cuando a ti te dicen que da su punto de vista, ¿a qué crees que se refiere? Pues dar, pues lo que según yo entienda, ¿no? Entienda sobre qué. Pues sobre lo que me están preguntando, ya sea de, pues, no sé, de un libro o algo así. Ok, listo. Bueno, más o menos podría ser. Entonces, cuando ustedes les dicen que ustedes dan su punto de vista sobre algún tipo de tema, obviamente es un tema que ustedes pueden escoger, es cuando ustedes argumentan si están de acuerdo o no con ese tema, si les gusta o no les gusta y demás, ¿listo? Cuando ustedes les dicen que lo evalúan, ¿a qué se refiere con evaluar? ¿Será lo mismo que dar el punto de vista? A ver, No, Manuel, no, ¿quién dijo no? yo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. ¿Cuál será la diferencia en evaluar y dar el punto de vista? Porque evaluar es como, como dar un diagnóstico, ¿sí? A Evaluar es una, como poner a prueba el conocimiento que tienen, ¿no? Pero si estamos hablando que estamos escribiendo sobre algún tema en específico, cuando evaluamos ese tema, ¿qué estamos haciendo? como dándole la opinión si está bien o mal. Pero no sería lo mismo que el punto de vista. Sí, también. ¿Quién me dice cuál es la diferencia de evaluar y el punto de vista? ¿Van de la mano? ¿Van separadas? ¿Qué piensan ustedes? Pues esos dos para mí o sea, van de la mano, pero si no, pero que, o sea, dar un punto de vista sería argumentar por qué está bien y por qué está mal. Y la evaluación es como por ejemplo, dar desde su Como, punto de vista, sí, si, o sea, como excelente, bueno, regular, malo, ¿sí? O sea, como darle un valor, ¿sí? Sí. Ok, listo, muy bien. Entonces, obviamente estos dos aspectos van de la mano, ¿listo? El punto de vista y la evaluación van de la mano. Entonces, el punto de vista es cuando obviamente tú tienes un pensamiento sobre algún tema en específico, obviamente el tema del cual tú vas a escribir o vas a estar escribiendo es sobre lo que tú piensas. Cuando tú ya das una evaluación, es cuando tú le das un valor a lo que tú estás pensando. Entonces, como lo decía, creo que era Valeria, como lo decía ella, cuando tú empiezas a decir, bueno, ¿será que sí es coherente? ¿Será que no? Y aquí es donde ustedes, o bueno, el periodista
empieza a buscar información sobre este tipo de tema. Lo más importante en el artículo de opinión, chicos, es que ustedes sepan acerca de lo que van a escribir, porque obviamente ustedes necesitan argumentar este tipo de temas, ¿listo? Entonces, cuando ustedes les hablan de razonamiento, ¿a qué se refiere? Ya dijimos que dar su punto de vista es lo que piensan, ¿verdad? La evaluación es darle un valor. Y el razonamiento, ¿qué se les viene a la mente? Daniela, ¿qué se te viene a la mente con razonamiento? Con razonamiento. Ujú. Cuando a ti te dicen razonar, ¿qué se les viene a la mente? Que tenga que especificar bien mis palabras que voy a decir ante público, ¿no? Muy bien, y cuando tú expresas o das a conocer ese tipo de, bueno, lo que tú piensas y con tus palabras, ¿tú lo das por medio de qué? ¿Tú sustentas eso por medio de qué? De ¿De un un qué? escrito. Sí, pero cuando tú dices, bueno, me gusta, y tú estás diciendo el por qué te gusta, ¿eso es un qué? ¿Quién me lo Una dice? opinión personal, ¿no? Sí, pero tú esas opiniones las tienes que sustentar por medio de qué. ¿Quién me dice? Por medio Esas de cosas se palabras. tienen que, De un punto de vista, ¿no? no se tienen que argumentar, se tienen que Muy argumentar. por medio de argumentos. Cuando ustedes les hablan de razonamiento, es cuando ustedes tienen que argumentar sus ideas. Si ustedes le están dando un valor a la opinión que ustedes tienen o al pensamiento que tienen sobre ese tema, ustedes tienen que argumentar. ¿Por qué? Porque ustedes en un artículo de opinión no pueden decir porque sí o porque no. No. Aquí se les está pidiendo de que ustedes pueden argumentar este tipo de temas. ¿Listo? Entonces, los argumentos van ligados a qué. Ustedes para argumentar un tema tienen que, ¿qué? A ver, ¿quién está aquí? A ver, me va a tocar llamar. Lucía, ¿te sirve el micrófono? Lucía. No, no le sirve. Oh, ok. Entonces, cuando te pregunte, porfa, me escribes en el chat, ¿listo? Manuel Alejandro. Señora, Listo, Manuel. Eh, esos argumentos que tú das al momento de escribir un artículo de opinión, ¿cómo das esos argumentos? ¿O en qué te basas para darlos? pues digamos que yo me basaría, digamos, como en un tema en específico, ¿no sería? Para yo poder armar un artículo de ese tema, ¿no? Ok, sí, pero si tú tienes que argumentar tu opinión, tienes que argumentar esa evaluación que tú le estás dando al artículo, ¿qué es lo que tú necesitas tener como escritor? ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y lo dije hace como 5 minuticos. Profe, pues Pues lo que uno, ideas, ¿no? Tener ideas sobre el tema y obviamente investigar, chicos. Ustedes no pueden escribir sobre un tema donde ese tema no tenga información. Ustedes para que su información sea verídica y para que la puedan soportar, siempre tienen que tratar de buscar fuentes donde hablen de ese tema, ¿listo? Entonces Para ustedes que pueden... no presentación y dar ideas, ¿no? Dime. Para, o sea, encontrar en más temas para dar más ideas para ese tema, ¿sí? Sí, Para claro, no más profundizarte temas, más en el tema. sino, para profundizar más, porque si vamos a hablar de solo un tema, no nos podemos, mejor dicho, irnos por otros caminos, no, sino siempre vamos a hablar del mismo tema, pero con diferentes fuentes. Entonces, ustedes, por ejemplo, si quieren hablar sobre el aborto y ustedes están pensando o le están dando una evaluación a que el aborto es malo, entonces ustedes buscan diferentes fuentes que ayuden a soportar su opinión, que ayuden a soportar en que definitivamente el aborto es malo. No sé si ahí más o menos me hago entender, Sí, señora. ¿sí? Listo. Entonces, los artículos de opinión tienen que ver o pueden tratar de diferentes temas, ¿listo? Entonces ahí les aparece sobre cultura, economía, científico, artístico, lo que ustedes deseen, ¿listo? Muchos de estos artículos tienen que ver mucho con las noticias. Entonces, de pronto, no sé, algo sucedió. Ahorita lo que estamos viviendo sobre el virus. Entonces, ustedes pueden buscar información y pueden escribir un artículo de opinión sobre lo que ustedes piensan
sobre este virus o esta problemática que está pasando hoy en día, ¿listo? Entonces, dice, cuando dice que en el artículo de opinión lo importante son las ideas y los argumentos del autor, ¿por qué cree? ¿Por qué cree? Si digamos yo estoy haciendo un artículo de opinión sobre una noticia, ¿lo importante es que yo describa la noticia o lo importante es que yo dé una opinión sobre esa noticia o sobre ese acontecimiento? ¿Qué sería lo más importante? A ver, La opinión, la opinión del autor. ¿Por qué crees que es lo más importante? porque es el punto de vista de otras personas. Y en las noticias pues dan varios puntos de vista y no solamente el del noticiero. Ok, si ustedes en el artículo de opinión empiezan a resumir la noticia, ¿estaría bien o estaría mal, Lucía? Yo tengo el chat abierto. Si tú vas a hacer un artículo de opinión sobre una noticia, ¿estaría bien que empezaras a describir la noticia en vez de dar tu opinión? Lucía, sí, no, no sé. Ana María, ¿te sirve el micrófono? Ana María, chicos, si ustedes no participan, es como si no estuvieran acá. Ok, Ana María, no. ¿Por qué crees que no? ¿Quién me dice por qué no? No se debe hacer el resumen de la noticia. Porque me están Luisa, entrevistando Pues a en mí. el artículo de opinión toca, o sea, toca dar la opinión en vez de, o sea, Personal. se le tiene que dar más importancia a una opinión que a la noticia que se está argumentando, ¿no? claro, chicos, es el mismo nombre lo dice. Lo dice. ¿Listo? Entonces, obviamente ustedes en un artículo de opinión no dicen la noticia, no sé, sucedió en el barrio Palermo Sur a las 7 de la mañana, una señora y un señor. No, obviamente, si ustedes quieren hacer eso, obviamente para dar una contextualización del tema lo hacen de una manera muy chiquita, pero no se ponen a describir toda la noticia, no, porque lo más importante es ustedes qué piensan acerca de ese acontecimiento, ¿listo? Más o menos queda claro la definición de artículo de opinión. Sí, señora. Sí, Si alguien, señora. chicos, si alguien no entiende, entonces porfa me escriben al chat y yo vuelvo y explico, ¿listo? Entonces, características. Obviamente es considerado como género periodístico y literario. ¿Por qué periodístico? ¿Quién me dice por qué periodístico? Porque está ligado al periodismo. Porque se está sacando, digamos, como una noticia para sacar la opinión. Ok, ¿y por qué literario? Porque pues se está escribiendo, digamos, la opinión de uno para expresárselo a otra persona. Ok, listo, muy bien. Dice, el lenguaje debe ser ágil y claro, no debe ser engorroso o rebuscado, pero tampoco coloquial, vulgar ni simple. ¿Cómo tiene que ser el lenguaje? ¿Cómo creen ustedes que debería ser el lenguaje o el vocabulario que se usa al momento de escribir? Como Formal. bien, sí, formal, como bien redactado, ni lo mucho ni lo poco. Ok, Exacto. que sea en término medio, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes se van a un lenguaje muy formal, con palabras muy técnicas, pues obviamente si su artículo va a ser leído, no sé, por una persona que de pronto no tenga estudio, no lo va a entender. Y si por el ¿Entiendes? contrario, ustedes usan un vocabulario muy informal, ¿sí? Pues no se va a valorar de una u otra manera bien. O sea, tiene que ser en término medio, deben ser términos que se deban entender bien y que obviamente todas las personas puedan entenderlo, ¿listo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer el tercero? Quiero escuchar a Luisa, los que no han hablado, Lucía. Ya les dije que los que no les sirva el micrófono me escriben ahí por chat. No me sirve el micrófono, listo. A ver, Emily, ¿te sirve? Sí, ¿cierto? Ayúdame a leer el 3, por favor. ¿El 3? El puntico 3. El objetivo principal. El objetivo principal es presentar una idea principal o tesis. Discutirla con los argumentos o datos que dé el autor. El tema o la noticia en sí no es lo más importante. Ok, ¿qué entendiste sobre eso?
¿Qué es lo más importante? Ya lo acabamos de decir. Pues ¿Qué es lo más importante en un artículo de opinión? Es Sustentar, como tener una idea, sustentar las ideas que ustedes tienen, como ¿listo? una idea exacta, o sea, que no se vaya tan lejos ni tan cerca, solo como lo necesario. Ok, listo, muy bien. La cuarta dice, analiza el suceso, situación o hecho para causar un impacto o influencia al lector respecto al tema que se está hablando. Obviamente, como lo dije hace unos segundos o hace poquito, tampoco es que ustedes no digan nada en la noticia, no, porque si ustedes empiezan a escribir sobre esto, de pronto la persona que lo está leyendo no sabe nada sobre la noticia, sobre el tema que ustedes escogieron. Entonces, lo importante es que al principio ustedes den una introducción muy pequeña sobre el tema del cual van a hablar, ¿listo? Entonces, por eso dice, analiza un suceso, situación o hecho para causar un impacto. Entonces, ustedes primero deben dar un pequeño argumento o una pequeña introducción sobre el tema del cual van a hablar, ¿listo? Pero debe ser algo muy mínimo. Dice, la opinión del periodista tiene que ver con sus conocimientos sobre el tema del que se escribe, pero también con sus sentimientos muy personales. Él interpreta ese tema, pero da una valoración. ¿Por qué creen que también van involucrados los sentimientos ahí? Julián, ¿por qué crees que van involucrados los sentimientos ahí también? Porque hay veces puede expresar sentimientos de rabia, tristeza, odio, ¿no? Ok, y cuando tú expresas este tipo de sentimientos es porque ¿qué? Por ejemplo, si vamos a hacer un artículo sobre el coronavirus y tú expresas, no sé, de pronto rabia por la situación que estamos pasando, ¿por qué crees que estás expresando rabia? Porque yo creo que pues me dolería a mí pues ver que mi país está sufriendo algo así, ¿no? De ver cómo personas mueren al día o niños también mueren al día. Ok, Y también se puede ver dime. como el sentimiento de asombro, ¿no? O sea, Claro, van varios sentimientos como en la noticia, porque sí, pues asombro porque uno no sabía que iba a llegar ese virus. ujú. Sí, claro, eso depende de cada persona. Obviamente muchos pueden sentir hasta alegría o bueno, la mayoría de las personas no sentimos sentimientos muy buenos, pero esto tiene que ver con que muchas veces el autor está inmerso en ese tema del cual está escribiendo, muchas de las veces. Entonces, por ejemplo, obviamente si tú estás expresando algún tipo de sentimiento, como lo decía Julián o como lo decía John, sobre este tema, pues es porque ustedes están o todos estamos inmersos en esto y todos lo estamos viviendo, ¿listo? Entonces la mayoría de las veces es porque el autor está inmerso y porque no está mal que ustedes expresen sus sentimientos, pero obviamente deben argumentarlos, ¿listo? Entonces, dice, la responsabilidad de las opiniones es completamente del autor. Chicos, aquí empezamos a hablar con el tema del plagio. Cuando ustedes están escribiendo un artículo de opinión, esa opinión que ustedes tienen no la pueden sacar de internet. Obviamente ustedes pueden basar sus opiniones en información, sí, que ustedes pueden buscar en la web, pero no debe ser algo que ya está escrito, debe ser algo hecho por sus manos, ¿listo? Con sus propias palabras. Entonces, ojo ahí, porque al momento que ustedes empiecen a escribir su artículo de opinión, yo no quiero buscarlo y que me aparezca en internet porque ahí la nota que ustedes van a tener va a ser cero, ¿listo? Entonces, dice que no sigue reglas de estructura, entonces aquí yo no les voy a dar una estructura como tal del artículo de opinión porque no la tiene, ¿listo? Pero sí hay una pequeña donde ustedes se pueden guiar, pero como tal estructura que yo les diga primero tiene que ir esto y después esto y esto, no, ¿listo? No la tiene. Y también puede ser parecida a una crítica o a un ensayo. ¿Quién me dice por qué puede ser parecida a una crítica o a un ensayo? ¿Quién me dice? Crítica porque pues, o sea, uno le puede decir si está bien o mal al texto, ¿no? Ok, sí, cuando hablamos de una crítica, es obviamente cuando estamos argumentando nuestras opiniones. Y un ensayo, ¿qué es un ensayo?
un resumen de lo que se está hablando o de lo escrito. Sí, un ensayo obviamente la mayoría de las veces puede ser escrito, listo, pero un ensayo se refiere a que a cuando ustedes están hablando de un tema, obviamente ustedes tienen que exponer el tema, pero también dan su punto de vista sobre el tema, hablan sobre él, listo. Entonces, este tipo de textos son muy parecidos, tanto el artículo, la crítica y el ensayo, pero pues todos tienen su finalidad, ¿listo? Entonces, hasta ahí quedan entendidas más o menos las características. Sí, señora. ¿Quién me Señora, llama al menos dos de las más importantes? Sin leer, con sus propias palabras. ¿Qué pasa sobre el lenguaje o el vocabulario que se usa? ¿Cómo debe ser? Debe ser respetuoso y adecuado. Ok, y debe ir en aquí o en la mitad. ¿Dónde debe ir el lenguaje? En la mitad. Ok. ¿Qué pasa sobre el plagio? Señora, ¿Qué No pasa se puede escribir algo que ya está escrito, ¿no? O sacar de internet, pegar y copiar y Ujú. darle algo o quitarle algo, ¿no? Ok, sí, sí, es totalmente igual. No se puede, o sea, es imposible, chicos, que ustedes escriban algo que sea igual a lo que la otra persona escribió. Es imposible, diría yo. compartimos ideas. Ujú. Ay, Alejandro, qué pena. Listo. Sí, Julián. Julián, tú puedes hablar, tranquilo, no hay inconveniente. Ya se nos va a acabar el tiempo, quedan 6 minutos. Entonces, apenas yo les diga que quede un minutico, pausamos y entramos al otro link que les envió la profe Angélica, ¿listo? Sí, señor. Ok. Listo. Continuamos entonces. Aquí nos va a aparecer un pequeñito ejemplo sobre un artículo de opinión. Entonces, como ustedes pueden ver, el artículo tiene o debe tener 5 partes, ¿listo? ¿Cuál es la primera parte? El Y ahí ¿Cuál es título, el esa título? ¿Cuál es la segunda? autor, El autor, La tercera, introducción, introducción, la cuarta, opinión, argumentación, y opinión, ¿verdad? Y la quinta, conclusión. conclusión. listo, chicos. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Les voy a dar 5 minuticos para que lo lean y les voy a preguntar a uno por uno, bueno, ¿de qué se trata el título de este texto? ¿De qué se trata la introducción? ¿Cuáles son los argumentos que él da? ¿Cuáles son las opiniones que él da? Y también cuál es la conclusión, ¿listo? Entonces les doy 5 minuticos para que lo lean así por encimita y les pregunto, ¿listo? Si quieren, entonces, son los 5 minutos que quedan de clase. Entonces, la reunión creo que se cierra automáticamente, entonces nos quedan 5 minutos y medio para que lean. Reiniciamos y empezamos con las preguntas, ¿listo? Listo. Si de pronto no entienden, no se preocupen, ¿listo? Si usted dice, no, profe, definitivamente no entendí, no se preocupen, ¿listo? Pero al menos inténtenlo leer. Bueno, entonces, ahí, ¿todos alcanzan a ver bien? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, espérenme un minutico que se cerró. Listo. El, ¿Y el atraso en qué? el atraso escolar. Ok. Listo, pues el autor yo creo que no es necesario explicarlo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué Exacto. se trata la introducción, Valeria? Pues, profe, la introducción de este artículo de opinión, pues trata de, pues, en sí de las redes sociales y pues el beneficio que han traído y también los daños que pueden traer también consigo, por ejemplo, desórdenes y riesgos para algunos usuarios. Ok, listo. ¿Alguien tiene algo más que decir sobre la introducción? ¿Qué hace el autor ahí en la introducción? ¿Qué es lo principal que hace él ahí? Puedes hablar sobre las redes sociales,
y Ok. ya, Hablar Las sobre redes sociales es el qué, el el tema. tema. es el tema, ¿cierto? Listo, ¿sobre qué más habla él ahí? De los riesgos de los usuarios. Y De la la facilidad para la comunicación intercontinental. Ok, listo. Ahí él más que todo da una información muy sencilla sobre cuál es la función de las redes sociales, ¿listo? Él habla ahí algo sobre el atraso escolar o No, todavía no habla sobre ese tema. todavía no. Todavía no. Todavía no habla, ¿listo? ¿Ustedes por qué creen que él solo habla ahí de las redes sociales? Porque nos está dando a entender el tema del que vamos a tratar de ahí para abajo. Porque ese es el tema, ¿cierto? ¿Y el atraso escolar qué es? Es la opinión que él da sobre el tema. Y la del atraso escolar es la opinión que el autor tiene sobre el tema, ¿listo? Muy bien. Entonces, ¿qué argumentos da él sobre el atraso escolar refiriéndose a que tiene que ver con las redes sociales? ¿Qué argumentos da él ahí? ¿O qué opiniones tiene? Que las nuevas generaciones están muy pegadas ahí, ¿no? Están muy pegadas, son que dependen de las redes sociales, ¿cierto? Sí, ¿Qué más? señora. Bien, ¿qué más? Están obesos. Muy bien, que dice, ahí se mete o él habla sobre la salud de estas personas que viven o dependen de las redes sociales. Muchas veces, obviamente, chicos, cuando ustedes, o bueno, nosotros nos la pasamos mucho tiempo pegados a un computador y todo el día ahí y comemos aquí todo, pues obviamente, ¿qué va a pasar? Pues nos vamos a engordar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otros Que, argumentos hay? Se aíslan del que mundo la- exterior. La adicción. La adicción, bien a las redes sociales, ¿qué más? Que la gente dejamos está dejando de lo escolar, lado, ¿no? Lo escolar. No, espérame, ¿qué? ¿Se está dejando de lado qué? Lo escolar, o sea, que está dejando de lado el estudio y están más pegados a las redes sociales. Ok, ¿qué más? Hay en el segundo párrafo, perdón, en el Eh, segundo párrafo, él habla sobre un tema muy importante. ¿Cuál Son es? agredidos por las redes sociales. Les hacen bullying Acoso. hasta virtualmente. Ok, o Exacto. sea, él habla de la salud, ¿cierto? Habla sobre la adicción a las redes sociales. Habla sobre el matoneo o el bullying, que también se puede ver en este tipo de redes. Ahí van tres temas. Si ustedes se dan cuenta, estos tres temas no son diferentes a lo que él está tratando de argumentar. Estos tres temas son cosas, por ejemplo, que ustedes pueden buscar en internet que están ligadas a las redes sociales, pero que deben tener relación con el tema del cual usted va a hablar, ¿listo? Por ejemplo, si de pronto el autor aquí hubiera hablado sobre, hubiera metido de pronto el tema de alguna receta, de los, no sé, los pasos para hacer una receta, ¿este tema iría con lo que él está tratando de argumentar? No, Puede llegar a estar conectado si la receta lo sacaron de redes De la sociales. alimentación sobre... Sí, Ok, también la alimentación, pero sí, o sea, puede estar ligado a las redes sociales y a la vez no. claro, porque si ustedes están hablando, o bueno, el autor ahí nos está hablando de que el impacto que tienen las redes sociales es negativo, ¿verdad? Y si tú metes una receta que sacaste de internet, ¿tiene que ver o no tiene que ver? Mm, Pues el No tiene- internet sí puede llegar a ser una red social. Sí, claro, sí, obviamente, pues en el internet encontramos muchas redes sociales y muchas aplicaciones, pero hablo de que si el autor hubiera metido aquí el tema de pronto de recetas, pues si no, es porque acorde o no es acorde. está combinando comidas con el internet, ¿no? Está confundiendo temas, combinando temas que no Claro, son chicos, compatibles. no tiene nada que ver con lo que él está tratando de decir, ¿listo? Entonces, a eso es lo que me refiero. Que ustedes en internet pueden buscar temas, obviamente que estén ligados a su título, a lo que ustedes quieren hablar, pero que sean temas que se liguen, que sean acordes. Ustedes no van a hablar de cosas que estén totalmente o que sean diferentes a lo que ustedes están hablando, ¿listo? Y por último,
está la conclusión. Él en la conclusión que da, ¿qué dice? Que para poder sobrevivir en un mundo real se tiene que vivir en un mundo real y no en uno virtual. Ok, ¿qué más? ¿Qué reflexión da él ahí? Sobre dejar las redes sociales a un lado y Reflexión que se tiene sobre estas redes sociales. Y obviamente, pues aquí habla sobre los estudios, ¿cierto? sí, Chicos, ¿ahí me están escuchando bien? sí señora. Es que dice que mi Señora. conexión es inestable. Listo. Entonces, ¿de cuándo creen que fue este artículo? Por los datos que él da. Él ahí da un dato muy importante. ¿Cuál creen que es ese dato? Para más o menos identificar el tiempo. ¿Quién me dice? Quiero escuchar, bueno, si a Lucía no le sirve el micrófono y a Ana María, entonces quiero que me vayan escribiendo ahí al chat, ¿listo? Entonces, ¿cuál es el dato que él da, el cual nos puede ayudar a reconocer en qué tiempo o en qué época fue escrito el artículo? El BlackBerry. Muy bien, el BlackBerry. ¿Por qué? Más o menos hace cuánto se usaban estos celulares. Como en el Uf, 2015, 2014. Como hace 10 años, o menos, creo. No, no, hace como tampoco. 8 o Si 6 si a mí me dieron un BlackBerry cuando estaba en sexto, por 2. Claro, lo entonces dije. más o menos en qué época o en qué años fue escrito. En Como el en el 2000, 2014. como del 2010 al 2014, más o Sí, menos. Sí, Listo, chicos. Entonces, obviamente aquí no es necesario en el artículo que ustedes pongan la la fecha. fecha, obviamente en que se escribió. Obviamente si va a ser publicado, sí la debe algo tener. específico Pero de entonces, lo que se está escribiendo, ¿no? dime. Pero sí algo específico de en el año que se está escribiendo, ¿no? Claro, porque Sí, digamos, obviamente si ustedes ese artículo lo van a hacer sobre el coronavirus, pues ¿de qué año empezó? ¿En qué año el 2019. 2019-2020? Exacto. 2019. Listo, chicos. Entonces, Lucía, ya te sirve el micrófono. Listo. ¿A quién no le sirve el micrófono? ¿Solo a Ana María o a alguien más? Yo creo que a todos les sirve. Listo. Entonces, más o menos queda claro cuáles son las partes del artículo de opinión. Sí, señora. Sí, señor. Sí, señora. Entonces, aquí tienen más o menos otro ejemplo. Este ejemplo es sobre el abandono y el maltrato animal. ¿Listo? Entonces, ¿alguien me puede decir qué hora es? Por Las favor. 7:51. Pero el autor puede cambiar, ¿no? Hay veces puede ser autor anónimo, ya que no le gustaría revelar, pues, su esto, ¿no? Sí, señor. Su... Claro, si tú quieres dejar tu artículo de manera anónima, lo puedes hacer. Obviamente muchas personas lo hacen cuando tú vas a hablar de temas delicados, como hablar de la política o si de pronto eres testigo de alguna muerte o algo así, pues obviamente tú lo vas a hacer de manera autónoma porque ahí puede estar afectando tu integridad y tu salud. Entonces, tienen 10 minuticos para hacer este ejercicio, ¿listo? Van a tratar de ubicarle cuál es el título, cuál es el autor, cuál es la introducción, cuál es el desarrollo donde están las opiniones y los argumentos y cuál es la conclusión, ¿listo? Entonces tienen 10 minuticos para que hagan eso. Todos, por favor. Las personas que no les sirven el micrófono, de igual manera les voy a preguntar por el chat, ¿listo? El día viernes, por favor, van a pensar en un tema del cual a ustedes les gustaría escribir. Puede ser una noticia, pueden sacarlo de noticias, puede ser un suceso familiar, entonces si alguna situación de la que hayan vivido ustedes o una experiencia, ¿listo? Lo que ustedes quieran. No es necesario que el tema del cual ustedes vayan a escribir sea una noticia que ya esté publicada, no. Puede ser algo desde su propia experiencia, algo que ustedes hayan vivido, ¿listo? Entonces,